el país. Esta semana se conoció la ENSANUT, la Encuesta Nacional de Salud, sobre lo que sucede en México en torno a la salud. Y uno de los temas que levantó polémica, y más que polémica, alerta, es lo que está sucediendo con la vacunación. Con estos amplísimos programas de vacunación que tiene nuestro país para menores de edad, para niños. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ha caído la vacunación, es lo que señala la encuesta. Ha caído en relación a otros periodos. México era un ejemplo mundial sobre vacunación infantil. Tuvimos la oportunidad de platicar en esta misma semana con Cipatli Ayuso del Valle, pediatra, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, investigadora por el Sistema Nacional de Investigaciones del CONACYT, y nos pone sobre la mesa lo muy delicado, grave, incluso riesgoso que está sucediendo en torno a la vacunación de menores de edad. Y las estadísticas no mienten, ¿eh? Son datos claros que se dan a conocer a través de esta encuesta. Aquí tenemos parte de la charla. Un gusto saludarte, Jaime. Es realmente una noticia alarmante lo que reportaron en la ENSANUT, que es la Encuesta Nacional de Salud y de Nutrición Infantil, en el que nos dimos cuenta que esta cobertura de vacunación cayó de forma importante. Nuestro mejor momento fue alrededor del 2014-2015, cuando tuvimos un porcentaje de vacunación de cerca del 97%, y esto es porque en realidad el esquema de vacunación mexicano es bastante bueno, ya que las vacunas pueden ofrecerse tanto en el sector público como en el sector privado, de tal forma que se pueda alcanzar una gran mayoría de la población para ser vacunada. Y antes de que el SANUD sacara este número, se adelantó la OMS diciendo que en el año 2019, 2020 y 2021 la cobertura mundial en un 3%, siendo hasta 23 millones de niños los que no recibieron las vacunas básicas. Cuando nosotros vemos los números, nos dimos cuenta que el porcentaje de vacunación en México bajó el 18.5%, que es una cantidad enorme cuando lo multiplicamos con el número de niños que hay, y los estados más afectados fueron Morelos, Baja California y Chiapas, poniendo a México en el primer lugar en América y en el quinto lugar a nivel mundial, con una mayor caída en la tasa de vacunación infantil. ¿Y qué pasó, Jaime? ¿Por qué pasó esto? Bueno, hay un desabasto muy importante de 3 vacunas relevantes. La primera es la vacuna de BCG, que es la vacuna que protege contra las formas graves, específicamente contra la tuberculosis meningia. La segunda vacuna más escasa es la vacuna de hepatitis B. Y la tercera es la vacuna que se llama triple viral, que protege de sarampión, rubiola y paperas. Y al no haber estas vacunas, no las hubo sector salud ni en el sector privado, de tal forma que hoy por hoy solamente en México, en menores de 1 año, el 50% de los niños tiene estas vacunas, y esto es tan grave porque puede haber un nuevo rebrote de estas enfermedades, porque para que nosotros... Es lo que te quería preguntar, Cipatli. ¿Qué consecuencias pueden existir? O me comentabas, incluso ya las estaríamos viendo. Ya las estamos viendo, Jaime, porque hace 5 años ya no veíamos muchos casos de sarampión, y desde que empezó a escasear esta vacuna en particular, empezamos a ver no nada más casos de sarampión, sino que a mí me ha tocado ver casos también, por ejemplo, de paperas, que ya era muy raro, y empezamos a ver niños con hepatitis B en edades muy tempranas, cuando ya no deberíamos de verlas. Entonces, ante una época en donde todavía estamos en pandemia de COVID y que hay viruela del mono, el que resurjan estas enfermedades, esto puede repercutir de manera muy importante en la salud infantil de los niños mexicanos. ¿Y qué se sabe? ¿Faltan medicinas? ¿Faltan vacunas? ¿O el COVID fue la prioridad y hicimos a un lado la vacunación? ¿Qué se sabe de esto, Cipatli? Normalmente estas vacunas son vacunas que se piden a nivel nacional y luego se distribuyen tanto en los medios públicos como en medios privados, y sabemos que la escasez es en ambos medios, es decir, no se ha solicitado el número de vacunas y esto se debe de solicitar
en base al número de nacidos vivos por año. Y tomando en cuenta que más o menos en México están naciendo 2.2 millones de niños al año, tenemos que considerar ese número de vacunas, ya que la mayoría de las vacunas se aplican dentro del primer año de edad y no hay suficientes vacunas para vacunar a todos. Y México era un ejemplo mundial, ¿no, Cipatli? De campañas de vacunación. Un ejemplo mundial, e incluso llegó a recibir varios premios por tener un excelente esquema de vacunación infantil. Bueno, pues qué delicado lo que nos comenta Cipatli Ayuso del Valle, pediatra, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, sobre los datos, los que se tiene, la claridad y la información es de esta encuesta. Difícilmente esta encuesta podría arrojarnos datos erróneos. Señala, por ejemplo, que el 31.1% de los niños y niñas con un año cumplido tienen su esquema de vacunación completo. Cuando, por ejemplo, en el 2012, hace prácticamente 10 años, la cobertura de vacunación para ese mismo segmento era del 74.2%. Así, así de claro. 31.1% de los niños y niñas con año cumplido tienen el esquema de vacunación completo hoy. En el 2012, hace 10 años, ese mismo segmento se colocaba en el 74.2%. Y así podemos conocer datos, cifras, todo lo que sucede alrededor de la vacunación de niños. Como lo decíamos con Cipatli, México llegó a ser reconocido a nivel global por sus campañas de vacunación, por las robustas campañas de vacunación. Vamos a la pausa comercial, vamos a regresar con más información, vamos a estar, recuérdelo muy bien, muy atentos de lo que está ocurriendo en Coahuila con nuestra compañera Magda Guardiola, que está haciendo un trabajo extraordinario. Hay que reconocer el trabajo, las circunstancias. Nos decía ahorita fuera del aire que está haciendo un calor tremendo. Esto está afectando los equipos de transmisión, las pilas, las propias cámaras y las condiciones en las cuales están trabajando. Es de destacarse los compañeros periodistas y reporteros. Vamos a la pausa, las 8:42, ya regresamos.